Bien, ¿me escuchan todos? Hola, profe, sí, señor. Sí, profe, buenas noches. Sí, señor profe. Nuevamente, buenas noches a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Mm, eh, Pequeño comentario, pues los estudiantes que el martes presentaban problemas con el listado, creo que ya, creo que ya estarían, digamos que, o me parece, pero me gustaría verificarlo, que ya aparece en el listado en escolares. Creo que uno era Deirson, si no estoy mal, ¿cierto? Que yo te hablé ya la vez pasada, me habías dicho que no estabas en listado. Sí, profesor. Entonces, aquí aparece ya en el listado Fukene Jubinao Deirson Hernando. Sí, Asumo que señor. ese eres tú. Entonces ya no habría problema por ese lado. Y no sé quién más, no recuerdo quién más tenía problema, que la vez pasada fueron dos personas que me enviaron correo. Creo que la otra era, voy a revisar, que a ver si no tengo que mirar el correo, si me acuerdo así de memoria. Creo que era... No, esperen un segundo. Reviso mi correo que habían enviado ustedes esos datos. O sea, pues simplemente para informarles que parece que ya está solucionado. Pero voy a revisar. Uno fue Deirson y el otro o la otra fue Evelyn Ariadna. Y en el listado aparece, efectivamente, Rodríguez Infante Evelyn Ariadna. Entonces ya ustedes dos no tendrían problema con el listado. No sé si haya alguien más con problemas. No sé si ya pudieron acceder a la plataforma de Moodle, los que no habrían podido acceder anteriormente. O alguien está teniendo problemas. Recuerden que ahí están las grabaciones de las sesiones anteriores. Entonces, por eso es que es importante que puedan acceder para que puedan tener acceso a ese material. Entonces, si llegan a tener algún problema, me comentan y yo trataré de darle solución. Bien, entremos en materia de lo que nos ocupa el día de hoy. Y para eso voy a como recontextualizar lo que habíamos hecho en la sesión de clase anterior. La sesión de clase anterior presentamos la idea de lo que son las ecuaciones lineales y los sistemas de ecuaciones lineales de dos variables. Es decir, ecuaciones o sistemas de ecuaciones que tienen una estructura muy determinada a partir de coeficientes que multiplican variables igualadas a otros coeficientes. Y la discusión la habíamos dejado en la pregunta central que tiene el álgebra lineal para este tema, que es ¿cómo hago para encontrar soluciones de sistemas de ecuaciones lineales? ¿Alguien va a comentar algo, perdón? Y entonces nosotros veíamos que a priori esa es una pregunta que no tiene una solución inmediata. Es decir, cuando uno ve un sistema de ecuaciones lineales, no emerge inmediatamente, a simple vista, una solución para ese sistema. Entonces nosotros necesitamos desarrollar maquinaria matemática, métodos que me permitan encontrar las soluciones a esos sistemas. Y yo les mencionaba que para el caso de sistemas de dos ecuaciones con dos variables,
Hay fundamentalmente dos métodos básicos para solucionarlos. Métodos que posiblemente o con los cuales posiblemente ustedes estén familiarizados, pero que de todas formas vamos a revisar con el mayor detalle posible para entender cómo obtener soluciones de este tipo de sistemas de ecuaciones. Para ilustrar la idea, o para ilustrar cómo funciona el método, yo quiero traer a colación un ejemplo. Y entonces quiero que miremos este sistema de ecuaciones lineales que estoy resaltando acá. Es el sistema 3x menos 2y igual a 7 y 6x más 8y igual a menos 4. El primer método que vamos a discutir, que es el que se conoce como el método de sustitución, o del despeje, prefiero llamarlo yo, o me gusta llamarlo así, porque en el fondo involucra un proceso de despeje tal y cual como lo veíamos en la clase del martes. Ese primer método tiene como fundamento despejar de alguna de las ecuaciones, cualquiera, puede ser de la primera o puede ser de la segunda, alguna de las variables que aparecen en la ecuación. Es decir, yo lo que hago en este primer método de sustitución es tomar cualquiera. Naturalmente uno trata de escoger en la cual sea más fácil despejar. Pero a priori uno puede escoger cualquiera de las ecuaciones y en esa ecuación despejar cualquiera de las variables. Por ejemplo, yo puedo despejar la variable y de la primera ecuación o podría haber escogido despejar la variable x de la segunda ecuación o podría haber escogido despejar de cualquiera de las ecuaciones cualquiera de las variables que aparecen ahí. Para eso no hay ninguna regla ni ninguna prescripción. Y entonces ese es el primer paso que uno desarrolla para utilizar este método de sustitución. Entonces, por ejemplo, en este sistema que tengo como ejemplo, yo escojo despejar de la primera ecuación la variable y. Y entonces, a partir del proceso que discutíamos la clase anterior, yo genero ese despeje y obtengo esta expresión. ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Entonces, me gustaría que revisaran cuidadosamente ese proceso de despeje. Me gustaría que revisaran que efectivamente el proceso de despejar me lleva a esta expresión, para que estuviéramos todos de acuerdo con lo que vamos a desarrollar a continuación. Entonces, una vez nosotros despejamos alguna variable de alguna de las ecuaciones, cogemos ese despeje y lo reemplazamos en la otra ecuación. Es decir, yo tomo esta expresión de acá, tomo la otra ecuación, la que no he despejado, en este caso la ecuación 6x más 8y igual a menos 4, y lo que hago es reemplazar en la variable que despejamos anteriormente, que en este caso fue y, en esa ecuación reemplazo esa variable y por lo que aparece al lado derecho del correspondiente despeje. Y entonces lo que resulta es algo así. En vez de escribir la y en la otra ecuación, escribo todo esto que fue lo que nosotros obtuvimos al producir el despeje. ¿Sí me hago entender? ¿Sí es clara la idea? Sí, señor. Sí. Si alguien tiene alguna pregunta, levante la manito, por favor. Cuéntenme. Profe, una Bien, pregunta. ¿Ahí no se resolvería la ecuación en la y? ¿O simplemente se deja así?
Pero ¿cómo resolveríamos la ecuación en la Y? No sería la operación, digamos, como se restaría 3 menos, bueno, 7 menos 3 y se divide en 2, ¿no? O Que simplemente hay se... una X, ¿no? ¿Qué vas a hacer con la X? O sea, ahí no son números, ¿no? Ahí es un menos 3X más 7. Ahí aparece una variable. Pero no Más lo que quedaría tú... como con la variable, no quedaría tal Dime, cual. No quedaría con la variable y se dividiría. ¿cómo No, quedaría con la variable, según tú? 7 menos 3 menos 2 X. No, menos 4. O quedaría 4X menos, dividido en 2, menos 2, ¿no? No, no, así no se No, pueden no se hacer las puede. cosas. O sea, cuando está con las variables no se puede. No, eso no se puede hacer. O Ah, ok. sea, Ya tal esa cual. letra X tiene un significado ahí. Es un símbolo que va ahí. Entonces tú no puedes operar solamente los números de esa manera. ¿Sí me hago Mm, entender? sí. Tienen que revisar ese pedazo de cómo se manipulan ese tipo de expresiones. Pero lo cierto es que a esta expresión, y lo voy a señalar, no se le puede hacer nada más. O sea, no es, o sea, lo que quiero dejar claro es que menos 3X más 7 no es 4X. Eso no es. Porque en esta, o sea, el manejo algebraico de esas expresiones, el algebraico básico, 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 no permite hacer esa simplificación. Si aquí hubiera un 7X, si aquí lo hubiera, ahí sí se podría hacer eso. Porque cuando uno tiene esta variable X acá y esta variable X acá, entonces aplica una técnica de factorización y entonces ahí sí factorizo la X y queda 7 menos 3 igual a 4. Ah, sí, Pero sí. en este caso, así como está, Sí, no. sí. Hacía falta la X, sí, claro. Listo, pues. ¿Quién más tenía una pregunta hasta acá? ¿Todos claritos? Sí, señor. Bien. Ahora, y aquí es muy importante y aquí yo quiero hacer un pequeño comentario. Y es, aquí hay un conocimiento básico que vamos a necesitar. Y es el manejo básico de expresiones algebraicas. Es decir, cómo multiplico, sumo, divido cuando aparecen letras, que hay como toda una especie de reglas y manejos para eso. Voy a mostrar acá en este ejemplo cómo puedo simplificar esta expresión que aparece acá. Pero igual ustedes tienen que irlo revisando, porque esa parte es básica, porque eso es álgebra escolar que nosotros vamos a estar utilizando todo el tiempo en muchos de los procedimientos que vamos a estar utilizando. Ahora, cuando yo tengo esto que resulta de reemplazar el despeje en la otra ecuación, yo voy a empezar a tratar de simplificar la expresión que tengo aquí. Y vuelvo y repito, para eso hay unas propiedades que me permiten hacer ese tipo de simplificación con expresiones algebraicas. Entonces voy a presentarlo en este ejemplo, pero igual ustedes tienen que revisar esta parte del álgebra escolar. Yo lo que puedo hacer acá es lo siguiente. Yo tengo 8 multiplicado por esto de acá. Cuando yo tengo un número multiplicado por un fraccionario, lo que yo hago es multiplicar el número por el numerador. Entonces lo que hago es multiplicar 8 por todo esto. Y en esa multiplicación, como yo aquí tengo una suma, yo distribuyo, y aquí entra la propiedad distributiva, este 8 en cada uno de los sumandos. Y entonces me queda 8 por menos 3x da menos 24x.
porque solamente se suman los números acá, es decir, cuando es multiplicación, si solo se suman los números y se deja la letra, más 8 por 7, que es igual a 56. Y entonces esto me queda menos 24x más 56 sobre menos 2. Dime, Profe, una pregunta, ¿y por qué no se multiplica el denominador? El menos porque la 2. regla no lo permite, porque es una propiedad. Porque, por ejemplo, cuando tú multiplicas 3 por 2 tercios, tú has multiplicado fraccionarios, ¿cierto? Sí, profe. Si tú multiplicas 3 por 2 tercios, por ejemplo, o por 2 quintos, vamos a ponerlo así, una multiplicación, porque aquí hay una multiplicación, que uno no ponga la X, no quita que esto es una multiplicación entre este y este, es como si uno tuviera 3 sobre 1 multiplicado por 2 quintos. ¿Y tú sabes cómo se multiplican los fraccionarios? De frente. De frente. Entonces se multiplica el 3 por el 2, queda 6. Dividido el 1 por 5, queda 5. Es lo mismo que haber multiplicado este 3 por el numerador. Dime, ¿qué pregunta tienen? ¿Quién preguntó ahí? Me parece que alguien Escribieron había al chat. Escribieron al chat. Listo. ¿4 tercios de dónde, perdón? Deirson. Profe, ese resultado final, x es ¿De igual a quién? 4 tercios. Ya el resultado final, después de factorizar todo. Pero estamos explicando hasta ahí. ¿Tú me puedes dar una espera antes de dar la Sí, respuesta? sí, sí, Estamos profe, sí, tratando de claro. explicarle a Sí, todos. claro. Sí. ¿4 tercios qué? ¿El valor de X? O sea, Sí, señor. Sí, sí, señor. listo, pues. Esperemos un segundo, porque estamos aquí Listo. clarificando algunos aspectos. ¿Sí me hago entender por qué la multiplicación da esa forma? Para aquellos que no es claro. Para los que habían preguntado. Entonces, por eso es que aquí se multiplica por el de arriba, solamente, no por el de abajo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Sí, profe. Esas son las cosas que tienen que ir revisando del álgebra básica. Vamos a ver hasta dónde nos lleva esto. A ver si efectivamente nos lleva a lo que dice el compañero. Aquí hay todo un proceso algebraico detrás de esto. Bueno, vamos a agilizar para eso. ¿Quién me iba a preguntar algo? ¿Quién me iba a preguntar? No, profe, se me fue la mano. Listo, pues. Bien. Ahora, una vez yo tengo esta expresión, y esta es otra propiedad algebraica, yo puedo dividir esto por este menos 2. Y cuando yo tengo una suma dividida por un número, yo puedo distribuir la suma entre este número de acá. Entonces esto me queda menos 24x sobre menos 2, que eso es igual a 12x, y 56 dividido menos 2, que eso es menos 28. Esto de acá, y voy a sombrearlo, es el resultado de hacer esta división. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Por favor, revisen esas partes, porque esas partes vamos a estarlas utilizando todo el tiempo. Una vez nosotros llegamos acá, entonces no olviden cuál fue la secuencia. Despejé el y, reemplacé, desarrollé toda la expresión, y una vez llego acá, lo que trato de hacer es despejar la variable x. ¿Qué significa despejar la variable x? Significa haciendo
lo que hacíamos o lo que mostrábamos la clase pasada, las tales reglas del despeje, tratar de dejar la X solita y solucionar la expresión en la variable X. Es decir, solucionar la ecuación en términos de la variable X. Entonces, aquí viene otra parte de álgebra fundamental. 6x más 12x da igual a 18x. Entonces, aquí me queda 18x menos 28. Aquí lo único que hice fue agrupar esta expresión de acá en esta expresión de acá. Luego, el menos 28 que está restando lo paso a sumar y entonces me da menos 4 más 28, que eso es igual a 24. Y luego este 18 que está multiplicando pasa a dividir. Y me queda 24 sobre 18, que como decía Davison, esto es igual a 4/3. Y entonces he despejado la variable X y he encontrado la solución de la ecuación, del sistema de ecuaciones que corresponde a esa variable. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. Entonces, miren la secuencia nuevamente. Hasta aquí, no hemos terminado. Hasta aquí. Despejo de alguna de las ecuaciones, alguna de las variables, la reemplazo en la otra ecuación y después de reemplazar y de simplificar, despejo la variable X. Y de ahí obtengo el valor en X de la solución del sistema de ecuaciones lineales. Tienen que revisar esos procesos algebraicos inmersos detrás de esa resolución. Una vez yo llego a esto, voy a hacer lo siguiente. Entonces lo voy a escribir acá. Este valor lo reemplazo en el despeje que se había hecho. Me refiero a este despeje de acá. Aquí yo había despejado que me dio y igual a menos 3x más 7 sobre menos 2. Entonces cojo esta expresión, y igual a menos 3x más 7 sobre menos 2, y reemplazo este numerito de acá. El valor de x, que es 4/3, lo reemplazo acá, y entonces me queda que y es igual a menos 3 por 4/3 más 7 sobre menos 2. Entonces, ahí lo único que hice fue, en vez de poner la X, puse el 4/3. Y hago toda esta operación, que es así, es una operación exclusivamente entre números. Ahí no hay letras, ahí no hay variables, ahí simplemente es multiplicar, sumar, dividir, números naturales, números enteros, números fraccionarios, lo que yo les decía de las operaciones básicas entre números. Y el resultado da menos 3/2. Y entonces el valor de X que obtuve acá y el valor de Y que obtuve acá conforman la solución del sistema de ecuaciones. ¿Cómo la ven? Profe, y esa es la respuesta para Perdón, ambas profe. ecuaciones, ¿cierto? Esa es la respuesta de la ecuación. La pregunta era, ¿cuál es la solución de este sistema? La respuesta es, la solución de ese sistema es la pareja 4/3 menos 3/2. Voy a escribirlo como fraccionario mejor. Profe, perdón, en esta última de y menos 3 por 4/3 más 7. ¿Me Tengo equivoqué? una duda. Perdón. ¿Me No sé equivoqué si yo? tengo una duda. Dime, ¿cuál Sí, duda? menos 3
por 4/3 no da es 4 positivo. Sí. Perdón, da -4. Sí, -4 más 7 no da 3 positivo. sí. Ah, Y ok. 3 sobre, Lo que sube y es 3 sobre el menos 2 no negativo da del menos 3 -2, ¿sí? medios. Sí. ¿No? O sea, es 3. O sea, al final queda, pues es que yo pasé de una vez a la respuesta, pero aquí queda, como bien dices, 3 sobre -2. Pero por propiedades de los fraccionarios, yo lo puedo escribir con el negativo arriba, porque uno Ok, profe. prefiere que los negativos no queden en el denominador. Sí, ¿Sí? profe, está bien. Gracias. Bien. El proceso se puede ver, antes de que alguien haga otra pregunta, el proceso se puede ver a priori, o la primera vez que uno lo ve, como demasiado, no sé, truculento, como demasiados pasos, demasiados procesos, pero la idea es bastante natural. La idea en el fondo es, yo primero trato de despejar una variable en términos de la otra, y cuando hago ese proceso, reemplazando en la otra ecuación, encuentro una de las variables. Lo que pasa es que hay que ser muy cuidadoso, perdón, con el manejo algebraico. Por eso yo insisto, fuerte, aprovechen el tiempo que les quede libre, que quieran destinar a estudiar, aprovéchenlo para revisar toda esa parte. Eso lo debieron haber visto seguramente en el colegio. ¿Que ha pasado mucho tiempo desde que lo vieron? Puede que sí. Puede que sí, eso yo lo entiendo perfectamente. Sin querer insinuar nada con respecto al tiempo que ustedes llevan fuera del colegio, ni mucho menos. Pero eso lo debieron haber visto y ese conocimiento es fundamental para este método que nosotros estamos desarrollando. Este no es el único método, hay otros, pero a mí me importa que ustedes conozcan, o a mí me interesa que ustedes conozcan la mayor variedad de métodos. Así al fin y al cabo solo utilicen uno, así al fin y al cabo no utilicen este, sino utilicen otro, pero que conozcan toda la gama de métodos que puede haber para que tengan libertad de acción a la hora de solucionar un sistema de ecuaciones de 2x2. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí. Otra pregunta, otra inquietud, la que tenga. Levanten la mano si tienen alguna otra pregunta. Igual voy a mostrar otro ejemplito. Otros ejemplitos, en caso de ser necesario. Por el momento, bien, muestro el otro ejemplo y ahí discutimos a ver si siguen habiendo algunas dudas. Sí, profe. Listo, pues. Entonces me voy. Pues miren con cuidado la estructura. Tengo un sistema de ecuaciones lineales. En este ejemplo, nuevamente despejo y de la primera ecuación. Pero vuelvo y repito, yo podría haber escogido despejar alguna otra variable o la otra variable de la otra ecuación. O podría haber dicho, no, en vez de despejar y, despejemos x de la primera ecuación o despejemos x de la segunda ecuación. Digamos que es más o menos convencional comenzar por y en la primera ecuación. Pero eso no implica que ustedes no puedan escoger la variable en la ecuación en la que van a despejar. Lo que sí es un hecho es que si despejan de una ecuación, tienen que reemplazar en la otra ecuación. No olviden que aquí estamos hablando de un sistema de 2 ecuaciones, con 2 variables, claro está. Entonces, ese es el despeje que yo obtengo de la primera ecuación. Voy a ver si puedo mostrar todo el proceso en una pantalla, así me toque quitarle un poquitico el tamaño, para que puedan ver todo en su conjunto. Entonces, no sé si de pronto le bajo por lo menos hasta aquí. A ver si puedo tener una vista un poquitico más pequeña. Profe, una pregunta. Dime. ¿Da Dime, lo mismo Mica, empezar despejando una X que una Y da lo mismo empezando a despejar cualquier ecuación? dime, perdón. O sea, da lo mismo empezar a despejar cualquier ecuación, ¿sí? Sea la 1 o sea la 2. Sí. ¿Sí? Y da lo mismo
despejar X o despejar Y? Da lo mismo. Empezar O sea, despejando. al final les va a dar el mismo resultado. Sí. Ok, profe. Sí. Desde siempre y cuando hagan bien los despejes, ¿no? Y siempre y cuando reemplacen bien en la otra ecuación, simplifiquen y todo eso de manera correcta. No sé si ahí está muy pequeño. ¿Está bien ahí? ¿Sí alcanzan a ver? ¿Sí Sí, alcanzan a verlo señor, para bien? mí sí. Sí, señor, está bien. Porque me gusta esta vista porque me permite ver todo el proceso, para no tener que estarme devolviendo en hoja, sino ahí podemos ver todo. Porque ahí miren lo que hago. Despejo Y de la primera ecuación. Revisan ustedes el despeje. Yo garantizo que está bien, pero pues ustedes igual pueden revisarlo. Luego reemplazo en la segunda ecuación. Me queda 3x menos 2. Y en la segunda ecuación, esta es la segunda ecuación, ¿no? Esta de acá. Y en vez de escribir el Y, escribo todo esto. Entonces me queda esto de acá, 3x menos 2 por menos 2x más 10 sobre 5 igual a 4. Multiplico el menos 2. Yo prefiero siempre multiplicar todo el número con su signo para que acá me quede un más. Y esto es parte de esa manipulación algebraica que ustedes tienen que revisar. Si yo multiplico menos 2 por menos 2x, me da 4x positivo, porque menos 2 por menos 2 da 4. Y si multiplico menos 2 por 10, da menos 20, porque positivo por negativo da negativo. Entonces aquí multipliqué el menos 2 y aquí me queda positivo, porque aquí le multipliqué todo con su signo. Si hubiera multiplicado solo el 2, entonces aquí seguiría siendo un signo negativo. Eso es parte de las propiedades que tiene este proceso de expresiones algebraicas, de lo que tienen que revisar. Continúo dividiendo esto de arriba en 5. Entonces, cuando divido 4x entre 5, me da 4/5 de x. No olviden que aquí se distribuye, menos 20 sobre 5, que 20 sobre 5 es 4, y con este menos queda menos 4. Y entonces llegamos a esta expresión. ¿Sí? Levanten la manito si tienen alguna duda hasta donde tengo sombreado. Listo, cuéntame, ¿cuál es la pregunta? No, profe, no. Ya. Profe, una pregunta. ¿Se pone el signo del número mayor? ¿En dónde? En el que tú hiciste 20 sobre 5. No, lo que pasa es que es negativo, negativo dividido positivo, ¿no? Regla de los signos. Negativo con positivo da negativo. Es decir, si aquí hubiera sido, qué sé yo, más 20 menos 5, iría dando menos 4, porque sería positivo con negativo. ¿Sí? Ah, División de números enteros. listo, profe, perfecto. Revisen todo eso. O sea, tienen trabajito por mirar. Tienen cositas que revisar. Revísenlas, por favor. Dime. Profe, ahí en esta división, esto lo que tomó fue 4x, lo separó, o sea, quedó 4/5 de x, Sí. como en la anterior sí dividió todo, o sea, en el anterior ejercicio. Dividir todo como. Tenía 24x menos 24x más 56 y le dio 12x menos 28. Sí, porque menos 24 dividido menos 2 da 12. ¿Sí o no? Menos 24 Sí, pero en el de dividido menos 2. abajo, Y sí, no, eso está aquí, claro, pero en el de abajo. ¿y 4 dividido 5 no da 4/5? ¿No?
Pues que ahí da fraccionario. Pero 4 dividido 5 da 4 quintos. Es decir, eso es 4 quintos de X. ¿No? Ah, ok, profe, sí. O sea, hice lo mismo, exactamente lo mismo hice. Lo que pasa es que aquí dio fraccionario. O sea, si ustedes lo quieren poner decimal, que yo no recomiendo que trabajen tanto con decimales, yo prefiero siempre trabajar con fraccionarios, pero entonces ustedes dicen, bueno, ¿cuánto da 4 dividido 5? Y 4 dividido 5 da 0.8. Si lo meten en la calculadora, 0.8. Entonces daría 0.8 por X, que es lo mismo que decir 4 quintos de X. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? ¿Sí respondo tu pregunta? Sí, profe. Despejo. Entonces tengo aquí, perdón, aquí mucho ojo con este proceso. Es que aquí hay muchas cosas que, digamos, y creo que no lo tomen a mal, uno en general desarrolla muy rápido. Pero tal vez por eso está un poco demorada la clase también. Uno en general lo desarrolla muy rápido, porque son como propiedades y operaciones numéricas. Pero vamos a mirar con detalle esos aspectos que de repente les inquieten. Igual ustedes tienen que repasar. Si hago 3x más 4 quintos de x, lo que yo hago es sumo los coeficientes, es decir, sumo 3 más 4 quintos y dejo la x. La idea es muy parecida a la de aquí arriba, que yo tenía 6x más 12x y eso me dio 18x. Yo tengo una analogía bastante tonta para eso, pero de pronto pueda funcionar. Esta x es como si fueran, qué sé yo, pollos. Entonces yo tengo 6 pollos más 12 pollos son 18 pollos. Entonces por eso es que queda el 18 con la x acá. Es una forma coloquial, formalmente es un proceso de factorización. Y entonces acá, pues sería 3 pollos más 4 quintos de un pollo, serían 3 más 4 quintos de pollo. Entonces toca sumar los coeficientes 3 más 4 quintos y esa suma de fraccionarios da 19 quintos. Entonces por eso aquí queda 19 quintos de X. Esto de acá, voy a escoger un color. Ah, no, no lo puedo escoger solito. ¿Por qué no me dejas escogerlo solito? Esto de acá, ya que no lo puedo sombrear, es, o mejor dicho, esto de acá es el resultado de esta parte de acá. Entonces me queda 19x quintos de x menos 4. Este menos 4 lo paso al otro lado y me queda más 4, porque aquí está restando, pasa a sumar. 4 más 4 igual a 8. Y entonces me queda 19 quintos de x igual a 8. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. O sea, qué pena insistir con esto, pero todo esto no es más que operaciones algebraicas básicas. No es más que eso, o sea, no es más complicado que eso. Entonces, si ustedes repasan eso y lo tienen muy claro, esto, de hecho, se hace en par patadas, todo este proceso. Por ejemplo, este paso que les voy a mostrar, que yo creo que para varios de ustedes es bastante sencillo, pero de repente para otros sea, digamos que ya un poco más lejano, un poco más desconocido, pero entonces aquí vamos refrescando. Este 19 quintos, para despejarlo, lo paso a dividir. O sea, este está multiplicando, lo paso a dividir. Pero cuando uno trabaja con fraccionarios, pasar a dividir significa cambiar, intercambiar el numerador con el denominador y el denominador con el numerador. Dicho en forma más coloquial, cuando yo paso este número a dividir, el que estaba abajo, el 5,
pasa a multiplicar arriba, por eso que aquí queda 8 por 5, y el que estaba arriba, el 19, pasa abajo. Y entonces aquí me queda 8 por 5 sobre 19, que eso es igual a 40 sobre 19. Y ya encontramos la solución para la variable x. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Y lo que viene es lo último. Y es, en el despeje, yo reemplazo este numerito por la x. Entonces aquí, en vez de escribir menos 2x más 10 sobre 5, en el despeje, en vez de la x, pongo 40 sobre 19. Y todo esto es una operación aritmética, que si quieren hacerlo en una calculadora, desde que sepan manejar la calculadora, no hay problema, les va a dar el resultado directamente. Es ustedes meten en una calculadora, menos 2 por 40 sobre 19, más 10, todo sobre 5. Y eso da 22 sobre 19, o por lo menos a mí me dio 22 sobre 19. Están en libertad de revisar si efectivamente me dio bien o no me dio bien la correspondiente cuenta. Calculadora o lo operan a manita, pueden comprobar. Y esa sería la solución para la variable y. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Levanten manitas si hay preguntas. Ahí muestro todo el ejercicio en su conjunto, de primer paso al último. Entonces, mírenlo y díganme si hay alguna pregunta. Yo prefiero detenerme lo que sea necesario en esta parte básica para que cuando llegue la parte, digamos, más fuerte o más pesada, podamos avanzar un poco más rápido. Porque entonces estas cuentas se hacen más rápido y podemos avanzar con muchísima más comodidad. Las bases tienen que estar fuertes para sostener el edificio. Entonces, esto es una parte básica, manipulación algebraica y aritmética de las expresiones. Y entonces la solución en X es 40 sobre 19 y en Y es 22 sobre 19. Entonces la solución sería 49 19avos y 22 19. ¿Qué tal? ¿Cómo ven el método? Bien, profe, sencillo. Yo lo veo muy bien, profe. Bien. Listo, pues. Ese es el método más básico, más rudimentario para solucionar sistemas de 2x2. Algunos de ustedes dirán, ¿y por qué vemos este método tan rudimentario si hay otros? Tal vez, diría uno, más eficientes, más rápidos, aunque no sé yo, para mí todos los métodos funcionan bien, lo que depende es de la habilidad de cada uno. Si uno es hábil operando acá, le sale de maravilla este. Pero la idea es que ustedes vean todos los que puedan ver. El que viene a continuación, que voy a tratar por lo menos de presentar un ejemplo para seguir avanzando en él la próxima clase, y luego ver el método más fuerte que hay, pero ese involucra toda una teoría detrás, que es lo que se conoce como el método de Gauss-Jordan. Entonces yo les voy presentando todos los métodos que puede haber, o los más conocidos, para que ustedes escojan después cuál pueden utilizar. Después me pasa que alguien dice, no, pero es que nosotros no sabíamos esto y no nos lo explicó. Entonces yo explico todo lo que hay que explicar. Miren, aquí hay
Revisar suma de fraccionarios, Quiero que miremos este segundo método. A mucha gente le parece mucho más sencillo que el de sustitución. Hay personas que ven este método y lo prefieren por el método, por encima del método que acabamos de ver, porque les parece mucho más fácil, mucho más manejable. Pero a mí no me parece que sea realmente más fácil, me parece que es igual, porque en este método, que es el que se conoce como el método de eliminación, se necesita cierta habilidad numérica para cuadrar unos números. Es decir, no es como tan directo o tan secuencial como el que acabamos de ver, sino que tiene un poco más de manipulación y un poco más de ingenio, por decirlo de alguna forma. Entonces, no se fíen de este ejemplo, o sea, no es que esté hablando mal del método, ni mucho menos, este es un método también buenísimo, pero no se fíen del ejemplo para pensar que este es muchísimo más fácil que el otro. Ustedes tendrán que escoger. ¿Alguien va a decir algo? Listo, pues. Entonces voy a presentar el ejemplo para que vean cuál es la idea detrás de este método de eliminación. Vemos este ejemplo y luego lo profundizamos en la siguiente clase. Vemos ejercicios y ejemplos tanto de uno como del otro para que comparen. Supongamos que yo tengo este sistema. 2x más 5y igual a 30 y 7x más 3y igual a 15. ¿Cuál es la esencia de ese método? La esencia de ese método es que yo voy a multiplicar una o las dos ecuaciones por algún número de tal forma que me queden en una ecuación una variable con un coeficiente y en la otra ecuación la misma variable con el mismo coeficiente pero con signo contrario. No sé qué tan claro sonó ahí dicho verbalmente. Yo voy a buscar, y por eso es que les digo que este método, digamos, que requiere un poco más de ingenio, porque aquí yo tengo que cuadrar unos números para aplicar una o las dos ecuaciones, depende de si es necesario, de tal forma que una de las variables quede con algún coeficiente y en la otra ecuación, la misma variable, y quiero que miren lo que señalo. Por ejemplo, aquí queda, después del proceso que ya voy a explicar, aquí queda 15y positivo, y aquí queda menos 15y. Es decir, queda el mismo número en la misma variable, pero con signos diferentes. Método. Determinar cuáles son los números que me sirven de acá. Es decir, no, aquí se hace primer paso, segundo paso, tercer paso, no. Y toca buscar los números que me cuadren el sistema para la eliminación, que esa es la parte clave. Entonces, muestro el ejemplo, lo analizamos y la próxima clase lo profundizamos con más ejemplos, porque ya el tiempo se nos está acabando y posiblemente tengan otra clase a continuación. Entonces, yo tengo 2x más 5y igual a 30 y tengo 7x más 3y igual a 15. Entonces, ¿qué hago? Y ustedes, aquí es donde ustedes se van a preguntar, ¿y por qué ese número y por qué no otro? Son los números
que cumplen con el propósito que les acabo de mencionar. ¿Pueden haber más números que hagan eso? Sí, pero estos que voy a mostrar tienen el efecto que necesitan. La primera ecuación la multiplico por menos. Entonces cojo la primera ecuación y la multiplico por menos 3. Y me queda esta ecuación de acá. Porque menos 3 por 2x da menos 6x, menos 3 por 5y da menos 15y, y menos 3 por 30 da menos 90. Y entonces, cuando multiplico la primera ecuación por menos 3, me queda esta ecuación de acá. Menos 6x menos 15y igual a menos 90. Y la segunda ecuación la voy a multiplicar por 5. Misma idea. El 5 lo multiplico por 7x y me da 35x. El 5 lo multiplico por 3y y me da 15y. Y el 5 lo multiplico por 15 y me da 65. Y cuando hago ese ejercicio, me queda este sistema de acá. ¿Sí me siguen con la idea? Sí, señor. Sí, señor. ¿O ya se fueron? No, profe, espera. Dime. Sí, profe, que sí estamos bien. Listo. ¿Qué logro con esto? ¿O por qué hago esto? ¿Por qué esos números? Como les decía, la idea es que me quede alguna de las variables con un coeficiente en una ecuación y en la otra ecuación me quede la misma variable con el mismo coeficiente, pero con el signo opuesto. Entonces, cuando multipliqué por menos 3, aquí me quedó menos 15y, y aquí cuando multipliqué por 5, me quedó más 15y. Y lo que viene a continuación es la parte cómoda, porque lo que hago es eliminar la variable que tiene los coeficientes opuestos. Lo que hago es sumo x con x, entonces menos 6x más 35x da 29x. Sumo y con y, pero aquí es donde se elimina, porque como tienen el mismo coeficiente, pero con signos opuestos, pues cuando sumo menos 15 más 15 me da 0 y todo eso se cancela. Y después del igual, sumo el menos 90 con el 75 y me queda menos 15. Y entonces aquí me queda 29x igual a menos 15. Este 29 lo paso a dividir y ya tengo el valor de la variable x. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Hasta ahí. Hasta este paso de acá. Bien, profe. Bien, profe. Profe, una pregunta. Dime. Digamos, o sea, uno puede escoger multiplicarlo por cualquier número, la idea es que el y quede el mismo resultado. O el y o el x. Porque también pueden eliminar la variable x. Lo Ah, que sí, importa es que sea el cancelar. mismo resultado, pero con signos contrarios. Que sea con signos contrarios. Eso es Para fundamental. cancelar alguno de los Para dos. cancelar. Ah, listo, profe. Gracias. Listo, pues. Luego de que encuentro la x, cojo cualquiera de las dos ecuaciones originales, o esta, y reemplazo el x por el resultado. Miren, cogí la primera ecuación y en vez de x puse menos 15/29. Y ahora lo que hago es reemplazo y miren que lo que viene acá, y aquí paro, y si quieren profundizo la próxima clase porque me quedan 30 segundos para las 9.
Lo que hago es, después de que reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones, la primera o la segunda, la variable X, por esto, despejo la variable Y. Entonces, lo que viene acá es un proceso de despeje de la variable Y hasta que obtengo este número. Y entonces ya tenía la X, obtengo la Y cuando despejo de acá, y eso me da la solución del correspondiente sistema. Esta última parte, que si quieren iniciamos discutiéndola con cuidado la próxima clase, es despejar la variable Y luego de haber reemplazado el resultado que obtuvimos en la eliminación. Si vamos más o menos bien, se entiende la idea, igual esto vamos a ver más ejemplos también de este método, la próxima clase. Pero la idea se entiende. Sí, profe, ahí me puede dar un diferente valor digamos, yo despejé primero Y y luego despejé X, ¿sí? La X me dio igual que tú, menos 1529, pero la Y me dio diferente. ¿Podría Hay un ser? error. O sea, A mí también la Y me algunos dio los diferente, equivocan. profe. Sí, Algunos me dio los equivocan. Me 180 equivoqué sobre yo, se equivocaron 19. ustedes. Profe, a mí me dio el mismo resultado que le dio a Nelly, a mí también me dio 180 sobre 19. Sobre 29. Sobre 29, sí, perdón, sí. Pero ¿no será que al simplificar el 900 sobre 145 da lo mismo que les da a ustedes? ¿No será cuestión de simplificación de pronto? Ah, bueno, sí. O sea, simplifiquen ese fraccionario que tengo ahí, a ver si les da lo mismo, porque pronto es cuestión de simplificación. Igual lo discutimos la próxima clase. Listo, Revisen eso gracias. Vale, y miren si es simplificación, que puede ser eso. listo, gracias. Porque ya son las 9:01, entonces, pues, asumo que pronto algunos de ustedes tendrán que retirarse. Vale, profe. Entonces, Gracias. nos Profe, veríamos gracias. el martes. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Muchas gracias. Profe.